¿Te imaginas a un rey capaz de asesinar a sus propios hijos? Descubre la aterradora historia de Iván el Terrible, el zar ruso que sumió su reinado en la locura y la sangre. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Te presento a Iván IV, también conocido como Iván el Terrible, zar de Rusia en el siglo XVI. Su nombre ya te adelanta algo de su personalidad, ¿verdad? Desde joven, Iván mostró una inteligencia excepcional, pero también una crueldad asombrosa que lo acompañaría toda su vida. Imagina un niño que, a temprana edad, ya demostraba una inclinación por el poder y la violencia, un poder que, al ascender al trono, se convertiría en algo monstruoso. Su reinado fue una mezcla extraña de logros impresionantes y actos de barbarie inimaginables. Él expandió significativamente los territorios de Rusia, consolidando su poder y dejando una marca imborrable en la historia. Piensa en la grandeza de su imperio, en la expansión de sus fronteras, en las conquistas militares. Pero, ¿a qué precio se logró todo esto? Iván el Terrible, a pesar de su genio militar y sus reformas administrativas, se convirtió en una figura profundamente contradictoria. Su paranoia y sus arrebatos de furia lo llevaron a cometer atrocidades contra sus propios súbditos, sus familiares, incluso sus propios hijos. Un legado de sangre y gloria, una paradoja histórica que aún hoy nos resulta difícil de comprender completamente. ¿Cómo un hombre capaz de tanto bien podía ser capaz de tanta maldad? Pero, ¿cómo llegó este chico al trono? A los 3 años, Iván se convirtió en Gran Príncipe de Moscú, un título importante, pero imagínate un niño gobernando un imperio tan vasto y complicado. Rusia en el siglo XVI era un territorio inmenso, lleno de conflictos internos, con nobles poderosos luchando por el control y amenazas externas siempre presentes. La estabilidad era un lujo que se permitía poco. Su infancia estuvo marcada por la inestabilidad política. Intrigas palaciegas, conspiraciones y la constante amenaza de rebeliones. Tuvo que lidiar con la ambición de los boyardos, los nobles rusos, que veían en su juventud una oportunidad para manipularlo y obtener poder para sí mismos. No fue una infancia fácil, ¿verdad? A pesar de su corta edad, Iván demostró una inteligencia excepcional y una firmeza sorprendente. Aprendió rápidamente a navegar las complejidades del poder, a identificar aliados y enemigos, a usar la astucia y la fuerza cuando era necesario. Su ascenso al trono no fue un paseo, fue una lucha constante por el control en un imperio en constante ebullición. Pero, volviendo a Iván, ¿te imaginas la responsabilidad de gobernar Rusia a tan temprana edad? Su reinado, aunque marcado por la crueldad que conoceremos más adelante, comenzó con un intento de reformas. Implementó nuevas leyes, intentando modernizar la administración del vasto imperio. Se enfocó en fortalecer el ejército, preparando el terreno para futuras conquistas y consolidando su poder. Una de sus primeras acciones fue la creación de un nuevo código legal, el Sudebnik de 1550. Este documento, aunque en esencia reforzaba el poder del zar, también intentaba regularizar ciertos aspectos de la vida social y económica del país. Recuerda que Rusia en ese entonces era un mosaico de culturas y costumbres, y unificarlas era una tarea gigantesca. Pero las reformas no fueron lo único que ocupó sus primeros años. Iván también se lanzó a la conquista de nuevos territorios. El expansionismo fue una constante en su reinado, y desde el inicio buscó extender las fronteras de Rusia. Las campañas militares, aunque sangrientas, le permitieron ampliar el control moscovita sobre vastas regiones, consolidando su poder y la imagen de un zar fuerte y decidido. Pero la relativa paz inicial se quebró. Iván, atormentado por sospechas y paranoia, creó la Oprichnina, una fuerza policial secreta y brutal. Imagina una organización paralela al gobierno, con poderes ilimitados para eliminar a cualquiera que el zar considerara enemigo del Estado. A menudo, simplemente significaba alguien que le caía mal, o que había suscitado su desconfianza.
Los oprichniki vestidos de negro con perros y escobas como símbolos de su poder para perseguir y limpiar la tierra de traidores, sembraron el terror por toda Rusia. Tú mismo podrías ser víctima de sus acusaciones sin fundamento, simplemente por una mirada torcida o una palabra mal interpretada. No había justicia, solo el capricho del zar y la implacable fuerza de la oprichnina. Miles de boyardos, nobles y campesinos fueron asesinados, sus familias desterradas o ejecutadas, sus propiedades confiscadas, engrosando las arcas del zar. La oprichnina no fue una simple purga política, sino un reinado del terror sistemático, una demostración brutal del poder absoluto de Iván. ¿Te imaginas vivir bajo ese miedo constante? Con la oprichnina sembrando el terror, la vida en la corte se volvió aún más peligrosa. Tú sabes que Iván, en su paranoia, veía enemigos por todas partes, y su propio hijo Andrés, el heredero al trono, no escapó a sus sospechas. El príncipe Andrés, un hombre descrito como inteligente y capaz, se convirtió en una víctima más de la mente enferma de su padre. Iván, obsesionado con la idea de una conspiración contra él, empezó a desconfiar cada vez más de su hijo. Se decía que Andrés era un hombre culto y con buenas intenciones, pero eso no era suficiente para calmar los demonios que habitaban en la mente de su padre. Las acusaciones de traición, siempre vagas pero aterradoras, comenzaron a llover sobre él. Cada gesto, cada palabra, era analizado con lupa por los oprichniki, convirtiendo la vida del príncipe en una pesadilla constante. La tensión era palpable. Tú puedes imaginar el miedo que debía sentir Andrés, sabiendo que la ira de su padre podía caer sobre él en cualquier momento. La sombra de la muerte se cernía constantemente sobre él, un recordatorio constante de la inestabilidad y la crueldad del reinado de Iván el Terrible. Su destino, como veremos, estaba sellado por la paranoia de un rey, pero la tragedia se cernía sobre la familia real. Recuerda que Iván amaba profundamente a su hija Anastasia, su favorita. Era una niña inteligente y cariñosa, un rayo de sol en la oscuridad de la corte. Su muerte inesperada y repentina dejó a Iván devastado. La pérdida lo golpeó con una fuerza inmensa, un golpe que marcaría para siempre su ya inestable psique. Las causas de la muerte de Anastasia siguen siendo un misterio. Algunos dicen que fue una enfermedad, otros susurran envenenamiento. Tú sabes que en la atmósfera de paranoia que Iván había creado, cualquier cosa era posible. Pero lo que sí es cierto es que la muerte de su hija amada fue un punto de inflexión en su vida, el inicio de un descenso aún más profundo hacia la locura. La pérdida de Anastasia destrozó el poco equilibrio emocional que le quedaba a Iván. Su paranoia se intensificó, sus arrebatos de ira se volvieron más frecuentes y violentos. Ya no solo veía enemigos en sus nobles, sino también en su propia familia. La muerte de su hija querida fue el primer ladrillo en el camino hacia su completa destrucción. Tras la muerte de Anastasia, el vacío en la vida de Iván era inmenso. Necesitaba una nueva alianza, una forma de consolidar su poder y quizás encontrar algo parecido a la paz. Así que se fijó en María Temryukovna, una princesa de la poderosa familia Temryuk, una unión que prometía estabilidad política. Imagina la pompa y la circunstancia de la boda, un intento de borrar la tristeza con un despliegue de poder. Pero, ¿fue un nuevo comienzo? Para Iván, quizás significó una oportunidad para olvidar, para reconstruir su imagen tras la pérdida de su hija favorita. Para María, representó una entrada forzada a un mundo opresivo, la vida en la corte de un hombre conocido por su crueldad. La unión se selló, pero las sombras del pasado permanecían latentes, acechando en los rincones del palacio. La alianza con María era estratégica, una jugada maestra en el tablero político. Unir fuerzas con los Temryuk le otorgaba a Iván un mayor control sobre territorios estratégicos y, en teoría, estabilidad. Sin embargo, las alianzas, por más sólidas que parezcan, a menudo se construyen sobre cimientos de arena, especialmente cuando se trata de un hombre tan impredecible como Iván el Terrible. María Temryukovna, una joven de belleza cautivadora y sangre noble, se convirtió en la nueva esperanza de Iván.
Su matrimonio, aunque impulsado por la política, prometía una descendencia legítima que asegurara la sucesión al trono. Y así, tras un tiempo de espera, llegó la gran noticia: María estaba embarazada. Para Iván, este acontecimiento representaba mucho más que la simple llegada de un heredero. Era la posibilidad de redimirse, de dejar atrás la oscuridad que lo consumía. El nacimiento de Dimitri fue recibido con júbilo en la corte. Era un niño sano y robusto, un rayo de sol en la vida de un hombre atormentado por la paranoia y la violencia. Por un tiempo la alegría pareció reinar. Iván, abrumado por la paternidad, mostró una faceta más paternal, más humana. La llegada de Dimitri significaba la continuidad de la dinastía Romanov, una promesa de futuro para un país inmerso en constantes conflictos. Tú podrías imaginar la esperanza que Dimitri representaba. Un heredero legítimo, un futuro estable para Rusia. Para Iván fue un breve respiro en su tormentoso reinado. La imagen de su hijo pequeño, sano y fuerte, le ofrecía un vistazo a una vida diferente, una vida donde la crueldad y la muerte no fueran los protagonistas. Un futuro que, por desgracia, no duraría mucho, pero la alegría por el nacimiento de Dimitri fue efímera. Tú sabes que Iván, a pesar de su aparente felicidad, era un hombre consumido por la desconfianza. Cualquier murmullo, cualquier mirada que él considerara sospechosa, alimentaba su paranoia. La llegada del nuevo heredero, en lugar de traer paz, sembró la semilla de la duda en su mente enferma. ¿Sería este niño realmente suyo? ¿O este acaso era producto de alguna conspiración en su contra? Las intrigas palaciegas, siempre presentes en la corte rusa, se intensificaron. Cada noble, cada consejero, se convirtió en un potencial enemigo a los ojos de Iván. Sus propios pensamientos, antes lúcidos, ahora se retorcieron en un laberinto de sospechas. El miedo se había convertido en su fiel compañero, un monstruo invisible que lo devoraba lentamente por dentro. Sus ataques de ira se volvieron más frecuentes y violentos. La más mínima ofensa, real o imaginaria, era suficiente para desencadenar su furia. La corte vivía aterrorizada, esperando el próximo estallido de su locura. La sombra de la muerte planeaba sobre todos, incluso sobre los que creían tener su favor. Tú verás cómo esta paranoia, este pozo sin fondo de desconfianza, lo llevaría a tomar decisiones terribles. Pero la tranquilidad se rompió. María Temryukovna, tu joven esposa, la que te había dado un heredero, cayó enferma. Recuerda, tú siempre viste enemigos donde no los había, y la enfermedad de María, en tu mente paranoica, se convirtió en un complot. ¿Quién la envenenó? ¿Fue un rival buscando el favor del trono? Las sospechas te consumían, alimentando tu oscuridad. ¿Su muerte te destrozó? ¿O eso al menos fingiste? En realidad, la pérdida de María, más que un dolor, fue otro golpe a tu ya frágil estabilidad. La imagen de tu esposa, joven y aparentemente inocente, muerta, reforzó tus miedos, tu paranoia. Cada sombra se convertía en un enemigo, cada susurro en una conspiración. La muerte de María no trajo paz, sino un vacío que llenaste con más ira y desconfianza. La pérdida de tu esposa, la madre de tu heredero Dimitri, se convirtió en otra pieza del rompecabezas de tu locura, otra justificación para tus actos posteriores. Recuerda que esta tragedia no fue un final, sino un nuevo comienzo para tu descenso a la oscuridad. La enfermedad de María se agravó, y su muerte te dejó devastado, pero también furioso. Tu hijo Iván, el heredero al trono, apenas un adolescente, cometió la osadía de cuestionar tu autoridad, de discutir tus decisiones. Una falta de respeto imperdonable en tus ojos, una afrenta que no podía dejar pasar. En tu mente, la traición se mezclaba con el dolor, alimentando una venganza implacable. El castigo fue rápido y brutal. No hubo juicio, ni siquiera una advertencia. Tú, en tu locura, ordenaste que golpearan a tu propio hijo con una vara de hierro, una paliza despiadada que dejó al joven príncipe gravemente herido. La sangre manchó el suelo, un testimonio silencioso de tu furia desenfrenada. El amor paternal, si alguna vez lo sentiste, se había extinguido, reemplazado por la sospecha y la crueldad.
Las heridas de Iván no solo fueron físicas. La humillación, el terror de su padre dejaron una marca profunda en su alma. El príncipe, heredero al trono, se convirtió en una víctima de tu paranoia, un ejemplo terrible de la monstruosa naturaleza de tu reinado. Tú, el zar, el rey, habías cruzado una línea que jamás podrías volver a cruzar. El dolor por la pérdida de María aún te carcomía, pero el peso de la corona exigía que siguieras adelante. Así, te casaste con María Nagaya, una mujer joven y hermosa, perteneciente a una familia noble, aunque menos influyente que la de tu difunta esposa. Esperabas, quizás inconscientemente, encontrar en ella un consuelo, un nuevo comienzo, alguien que te ayudara a olvidar el vacío que había dejado María y, sobre todo, que te diera un heredero legítimo. María Nagaya era diferente a María Temryukovna, más joven, más sumisa, quizás menos desafiante. Ella representaba una nueva oportunidad, una esperanza de consolidar la dinastía Romanov. Tu necesidad de un heredero fuerte y capaz de mantener el imperio era inmensa, y en María veías la posibilidad de conseguirlo. El peso de la corona te empujaba hacia ese nuevo matrimonio, a pesar del dolor que aún habitaba en tu corazón. La boda fue un evento fastuoso, una muestra de poder y opulencia que buscaba opacar el luto que aún persistía en la corte. Sin embargo, la alegría era fingida, una máscara que ocultaba las profundas heridas del pasado. Para ti, este nuevo matrimonio era una apuesta arriesgada, una esperanza débil ante la inmensa tristeza que te acompañaba. Sería María Nagaya la mujer que te traería la paz que tanto ansiabas. Tras la unión con María Nagaya, una nueva esperanza floreció en tu corazón, aunque la sombra de tus pasadas tragedias aún se cernía sobre ti. El tiempo pasó, y un nuevo heredero llegó al mundo, Feodor, un niño sano y robusto que llenó el palacio con sus risas infantiles. Por un momento, olvidaste el peso de la corona y te permitiste sentir la alegría de la paternidad. Pero la felicidad fue efímera. Pronto, una nueva alegría llegó a tu vida con el nacimiento de Dmitri, otro hijo varón que prometía fortalecer la línea sucesoria. Los dos príncipes, Feodor y Dmitri, se convirtieron en el centro de tu atención, símbolos de un futuro más estable para Rusia. Tu corazón, aunque marcado por la tristeza, se llenó de una nueva esperanza, un rayo de luz en la oscuridad de tu reinado. Sin embargo, la paranoia y la desconfianza que te caracterizaban nunca desaparecieron por completo. Incluso en medio de la alegría por el nacimiento de tus hijos, una semilla de sospecha permanecía latente en tu mente. ¿Serían ellos lo suficientemente fuertes para soportar el peso de la corona? ¿O se convertirían en víctimas de las mismas intrigas palaciegas que habían marcado tu vida? Pero la llegada de Feodor no trajo solo alegría. Tú, Iván, observabas con recelo a tus hijos. Dmitri, el mayor, heredero legítimo, mostraba una vitalidad y una inteligencia que te inquietaban. Su popularidad entre la nobleza era palpable, un peligro latente para tu absoluto poder. Mientras tanto, Feodor, más débil y delicado, parecía un títere fácil de manipular, una herramienta a tu disposición. La rivalidad entre hermanos comenzó sutilmente. Miradas furtivas, silencios incómodos, pequeñas disputas por la atención real. Tú, consciente de la tensión, la fomentabas a veces sin darte cuenta, usando la rivalidad como una herramienta para controlar a tus herederos. La semilla de la desconfianza se había plantado y crecía con cada día que pasaba. La corte se dividió, tomando partido por uno u otro heredero. Algunos nobles se inclinaban por la fuerza y la experiencia militar de Dmitri, otros veían en Feodor un instrumento más dócil. Tú observabas el juego de poder, alimentando la rivalidad, sin darte cuenta de hasta dónde podía llegar la ambición y la desesperación de aquellos que te rodeaban. La tensión era palpable, un presagio de la tragedia que estaba por venir. Pero tu paranoia, Iván, no se detenía en Dmitri. Tu propio hijo Iván, el joven heredero, también despertaba tus sospechas. Siempre había sido un chico callado, observador, quizás demasiado inteligente para tu gusto. Empezaste a ver traición en cada una de sus miradas, en cada gesto contenido,
un susurro, una simple reunión con un noble, todo era una prueba de su supuesta conspiración contra ti. Los rumores alimentados por tus propios espías y tus miedos comenzaron a crecer como una maleza venenosa. Se decía que Iván el joven conspiraba con los boyardos, que buscaba apoyo para derrocarte. Tú, en tu locura paranoica, lo creíste sin dudar. Las acusaciones de traición fueron lanzadas como dardos envenenados, hiriendo el corazón de tu hijo, quien siempre te había admirado. La caída en desgracia de Iván el joven fue rápida y brutal. Despojado de sus títulos, de sus posesiones, de su libertad, fue encarcelado en una fría y húmeda celda. Las torturas, aunque no se sabe con exactitud su grado, fueron inevitables. Tu hijo, el heredero, el que alguna vez te había llenado de orgullo, era ahora solo una sombra, un juguete roto en manos de tu paranoia. Demasiado inteligente, demasiado observador, eso pensabas tú, Iván el Terrible. Su mirada fría, su silencio, se convirtieron en una amenaza en tu mente enferma. Quizás pensabas, estaba tramando algo contra ti, contra tu reinado. Y en tu paranoia, una semilla de duda se convirtió en un árbol de odio, cuyas raíces se hundieron profundamente en tu corazón. La acusación llegó, sibilante, como una serpiente en la oscuridad. Traición, la palabra resonó en los pasillos del Kremlin, llevando consigo el peso de la muerte. No importaba la verdad, solo importaba tu sospecha, tu convicción de que tu hijo conspiraba contra ti. Y así, el joven Iván, heredero al trono, fue llamado a la presencia de su padre. No hubo juicio, no hubo oportunidad de defenderse, solo la fría mirada de tu padre, el golpe brutal, el silencio que siguió a un grito ahogado. Un golpe, quizás con un cetro, quizás con algo más. La historia no lo recuerda con precisión, pero recuerda el resultado. Tu hijo, tu heredero, yacía muerto a tus pies, víctima de tu propia locura. Así que pensabas que ibas a salirte con la tuya, ¿verdad? Pero la opricnina, tu herramienta de terror, estaba en su apogeo. Los oprichniki, tus perros de caza, recorrían el país, sembrando el miedo y la muerte. Sus vestimentas negras, sus escobas y sus cabezas de perro, símbolos de tu poder absoluto y de la limpieza que pretendías imponer, eran una constante pesadilla para la población. Cualquier disidencia, real o imaginaria, era castigada con brutalidad. Miles de personas fueron ejecutadas, sus familias destruidas, sus propiedades confiscadas. El terror se había convertido en el instrumento principal de tu gobierno, un régimen de miedo que te permitía mantenerte en el poder a cualquier costo. Tú creías que la sangre consolidaba tu reinado, pero ¿a qué precio? La Iglesia no escapó a tu furia. Monjes, sacerdotes, incluso metropolitas fueron víctimas de tu paranoia. La opricnina no era solo una purga política, era una destrucción sistemática de todo aquello que percibías como una amenaza a tu autoridad, una señal de tu locura rampante. La represión se extendió por toda Rusia, dejando un rastro de sangre y destrucción a su paso. Te sentías seguro en tu trono ensangrentado, pero la maquinaria de terror que tú mismo creaste comenzaba a desgastarse. La paranoia se apoderó de ti, Iván. Tus sospechas se volvieron incontrolables, cada sombra parecía una amenaza. La muerte de tu hijo Iván, un golpe devastador, acentuó tu declive. Ya no eras el zar imponente, el terror ya no era suficiente. Tus últimos años fueron una sucesión de enfermedades y arrebatos de furia. La desconfianza te consumía, incluso tus allegados vivían con miedo constante. Las intrigas palaciegas que antes manejabas con maestría, ahora te superaban. Tu salud física y mental se deterioraba rápidamente, dejando tras de sí un imperio tambaleante. El peso de tus acciones, la sangre derramada, parecían perseguirte hasta en tus últimos momentos. La imagen del zar todopoderoso se había desvanecido, dejando paso a un hombre roto, consumido por la culpa y el miedo. ¿Te arrepentías, Iván? Tu legado, un imperio en ruinas, era la respuesta más cruel. Tu reinado, Iván, dejó un imperio tambaleante. La violencia constante, el terror sistemático, habían debilitado las estructuras del Estado.
La nobleza, diezmada y aterrorizada, se mostraba incapaz de gobernar con eficacia. La economía, asfixiada por los excesos y las guerras constantes, estaba al borde del colapso. Tú creíste forjar un imperio fuerte, pero sembraste las semillas de su propia destrucción. El pueblo sufría bajo el peso de tus excesos. Las constantes guerras y las purgas habían diezmado la población, dejando tras de sí una sociedad traumatizada y empobrecida. La sucesión al trono se convirtió en un campo de batalla, dejando un vacío de poder que amenazaba con fragmentar el país. Tu legado, Iván, no fue de unidad y prosperidad, sino de miedo, inestabilidad y una profunda crisis. La administración del Estado, debilitada por tus métodos brutales, se encontraba en un estado de caos. La corrupción se extendió como una plaga, minando la confianza en las instituciones. El ejército, aunque poderoso en su momento, estaba desmoralizado y debilitado por la falta de liderazgo y recursos. El imperio que heredaron tus sucesores era una sombra de lo que fue, un gigante herido, tambaleándose al borde del abismo. Así que, ¿qué quedó del legado de Iván? Un imperio agrietado, sí, pero también una Rusia expandida, aunque a un precio terrible. Tuviste la expansión territorial, pero a costa de un pueblo aterrorizado, una nobleza diezmada y una estructura estatal debilitada. Piensa en eso, la grandeza a costa de la sangre de miles. Su sucesión fue un caos, marcado por las luchas internas y las conspiraciones. La inestabilidad y las guerras civiles se convirtieron en la norma durante décadas después de su muerte. Imagina el terror que vivieron los rusos sometidos a la crueldad de un zar y luego a la inestabilidad de la sucesión. La semilla de la paranoia y la violencia sembrada por Iván el Terrible germinó durante generaciones. Su reinado, aunque dejó una Rusia más grande, también dejó un país profundamente traumatizado. ¿Crees que la violencia puede realmente construir un imperio duradero? La historia de Iván nos da una respuesta contundente. Espero que te haya resultado interesante la historia de Iván el Terrible. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú sobre su legado? Déjalo en los comentarios.